Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Conversando la Noche. De martes a viernes invitamos a protagonistas de la actividad política, social, económica, deportiva, cultural, dentro de un ambiente ameno, agradable, en el cual tratamos de conocer a las personas detrás de esas personalidades públicas. Hoy quiero presentarles al diputado Hugo Ramírez. Hugo Enrique Ramírez Ibarra, diputado nacional. Nació el 2 de julio de 1976. Hugo Ramírez es ingeniero agrónomo, fue el diputado colorado más votado en las generales, durante 5 periodos fue concejal de Asunción, también el más votado. Sus ejes son protección de la niñez y adolescencia, protección animal, políticas públicas a favor del desarrollo económico y el emprendedurismo. Se destaca su pelea con los antivacunas durante la pandemia y su comunicación disruptiva. Esa era una semblanza del diputado Ramírez. Muchos dirán, ¿pero qué hace Mario con Hugo? ¿No era que estaban peleados, no se enfrentaron políticamente? Puede ser, la confrontación política es parte de nuestras vidas, pero eso no obsta a que lo considere, por lo menos yo, un amigo, una persona leal a sus ideales y con la que hemos compartido algún tiempo juntos en la política en distintos equipos. Hugo, por tal motivo, gracias por estar acá, bienvenido. Gracias a vos, Mario, por la invitación, por el concepto también, que es un concepto compartido. Bueno, Hugo, has hecho una carrera importante, ya pasaste por la Junta Municipal, fuiste presidente de la Junta en Asunción y luego llegaste a diputado, a pesar de tu juventud. Venís de una familia luego de políticos, ¿no? Sí, nosotros, yo vengo de una familia de políticos. Mi padre fue presidente de seccional por varios periodos de la jurisdicción del barrio donde vivíamos, donde yo nací y crecí. Y desde ahí que me empezó a gustar la política, a incursionar desde muy joven, aprendiendo y conociendo un poco la vivencia de la dirigencia de mi partido. Y esa experiencia también me impulsó luego a animarme a oficializar mi incursión profesional dentro de la política. ¿Cómo se llama tu padre? Samuel Ramírez. Mi papá se llama Samuel Ramírez, Sí. Era presidente de la seccional 4, que es la seccional que está frente al local de identificaciones. Sí. Pero en su momento Asunción tenía 25 seccionales nada más, y cuando eso, la seccional 4 era una seccional grande. Posteriormente, creo que en el año 90 eso se divide y hoy en Asunción hay 45 seccionales. Bueno, esa es básicamente la historia de Claro. nuestra. Sí, porque te pedí que digas el nombre porque además es un caudillo colorado muy conocido. Vos te criaste en ese mundo, pero también hiciste colegio privado, egresado del Inter, hiciste Sí. tu carrera también universitaria. ¿No te ofende cuando dicen seccionalero, casi como un hecho despectivo? No me ofende. Yo conozco profundamente el sentir del seccionalero, ese dirigente, ese trabajador social que opta por la vida partidaria para cumplir sus sueños y ayudar a que se cumplan el de los demás también. Sintetiza un poco y finalmente son ellos los dueños de las tradiciones más honrosas de la paraguayidad. Es ese señor, esa señora que participa en las actividades de las seccionales de su barrio. Es un poco el reflejo y el testimonio del paraguayo, ¿verdad? Del paraguayo, de las tradiciones, de las costumbres. Y esos jóvenes que también se van incursionando pueden también, a través de la transmisión de esa experiencia, ir manteniendo la identidad y bueno, y eso en un mundo donde no existen fronteras prácticamente hace también a que pueda uno tener la posibilidad de creer que se puede mantener a través de la actividad política dentro de las seccionales un poco de las costumbres y las tradiciones del paraguayo. Ya hacías política en la facultad, siendo muy joven, después ingresás a la Junta Municipal. ¿Cómo lograste, digamos, permear esos niveles? Porque en la política también hay antigüedad, hay conscripción, hay escalones que pasar. Llegaste muy joven, Hugo.
¿Te ayudó algo? Sí. ¿Fue tu empuje? ¿Tenés una familia que te respalda mucho también? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a diputado? Bueno, en realidad sí, me ayudó mucho el empuje de la participación activa de mi padre, pero también las ganas que yo tenía de incursionar. Desde muy joven en realidad. Yo no fui candidato directamente a concejal, hice una conscripción partidaria, fui miembro de la comisión juvenil primero de la seccional de mi barrio, posteriormente presidente de la comisión juvenil de la seccional 40, que es la que está sobre el Lilio, ahí barrio Luis Alberto Herrera y Cuazantí, parte del barrio Cuazantí. Después de eso se hacen por primera vez después de 40 años las elecciones juveniles del Partido Colorado a nivel nacional. Logro ingresar como miembro de la Comisión Central de la Juventud Colorada y después de unos años termino siendo presidente de la Juventud Colorada del Paraguay y después de eso no se hizo más elecciones juveniles. Fui el último presidente de la Juventud Colorada y ahí vi la posibilidad de candidatarme a concejal municipal y todo eso fue una escuela que me hizo conocer un poco lo que es la actividad política semiprofesional. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 46. Claro, o sea, todo lo que contaste hiciste más o menos entre los 20 y los 40. Sí, entre los 20, En realidad cuando terminé la facultad empecé a activar mucho más fuerte en la política. Haber terminado la facultad a los 22, 23 años, ahí incursioné ya en la política partidaria. Y bueno, y desde esa etapa a los 29 años creo que fui concejal de Asunción por primera vez. ¿En qué momento aparece Gabriela, la señora? Yo la conocía, ella estando en la facultad, muy joven, tenía yo 21 años y ella 18. Y hasta de ahí a hoy seguimos juntos, gracias a Dios, y ella es mi partner, mi dupla. Eso es importante, decía John Lennon, todo hombre tiene al lado, no atrás, una gran mujer. ¿Cuántos hijos? Tengo dos varones. ¿Ya grandes? Samuel tiene 18 y Sebastián tiene 13. Qué interesante esto, porque hablamos de un núcleo familiar muy sólido que tiene Hugo, me consta porque nos hemos visitado mutuamente, que no siempre es normal en la política. La política es muy absorbente, hay noches interminables, hay viajes, hay una cantidad de cosas. Sin embargo, ustedes mantuvieron la unidad familiar, Hugo. Vos sabés que es fundamental. Y anoche hablábamos de Gaby y siempre hablamos con Gaby de esto. Siempre que tenemos una oportunidad conversamos de eso, de cómo se están formando nuestros hijos, qué atención le estamos brindando, qué desatención le estamos otorgando y tratamos de corregir. Finalmente, en el mundo dinámico y acelerado, uno se da cuenta que los que van a estar siempre a tu lado son tus familiares más cercanos, tu señora, tu hijo. Y yo trato de cuidar esa parte de mi familia y si tengo que dejar actividades políticas, las dejo y le dedico a mi familia para tratar de construir. Gracias a Dios estamos muy fuertes, muy unidos y bueno, y mis hijos también saben las realidades. Cuando tengo que viajar, le comento, cuidarle a tu mamá, esto es por una actividad política, tengo que salir a construir equipo, buscar nuevos espacios para nosotros y para poder seguir ayudándole a la gente. Y bueno, y así nos vamos comprendiendo. Hay cuestionamientos que vienen de parte de ellos y tratamos también de contestarles. Porque los chicos ahora cuestionan también, leen, están muy informados, internet, son chicos muy despiertos, digamos. ¿Los ve a uno de ellos siguiendo tu carrera, era tu papá? Y vos sabés que me puso muy contento porque cuando mi hijo iba a cumplir 18 años, de motus propios, yo nunca le presioné, le dije, vos tenés que ser colorado. Si siempre le digo que tiene que ser olimpista, y eso también hace, eso yo sé que va a hacer también. En eso coincidimos. En eso coincidimos y siempre no estamos avisando cuando juega Olimpia un partido importante. Bueno, cuando yo cumplí 18 años me dice mi hijo, yo quiero dos cosas el día de mi cumpleaños, me dice. ¿Y qué? Me quiero afiliar al Partido Colorado y quiero mi licencia de conducir, me dice. Y me puso muy contento, me fui, el día que cumplía 18 años, al despertarnos, él me repite la petición
Y nos vamos al partido y se afilió él al Partido Colorado y le interesa mucho la política. Al hijo menor también, pero es todavía más chico, Claro. está todavía... Conste que en la época tuya se le afiliaba a los chicos de los 12, 13 años. Sí, yo creo que me habrá afiliado a los 13, 14 años. Ahora él eligió en su mayoría de edad. Él. Sí, no De le moto, forzaste. No le forcé, absolutamente. Bueno, y por último, redondeando esta introducción, para conocer un poco en general a Hugo, después le haremos las preguntas políticas y todo esto, el tema de la actividad física, musculín, Sí. es un sello, ¿no? Digamos, yo sé que no te molesta, pero ¿te gustó desde el principio? ¿Siempre practicaste Bueno, en el contexto en que se di el ejercicio, sí, la actividad física? la actividad física me gusta muchísimo. Cuando era joven tenía algún problema de sobrepeso. Eh, y bueno, recuerdo esa anécdota cuando venía de mi casa del colegio, venía en la línea 12 cuando salía Sí. el Inter y venía en la línea 12, pasaba por Denis Roa y hacia Claro. Magdalena sobre el Líder y me bajaba. Y llego un día y me subo al colectivo y cuando el colectivo ahí del centro se va acercando a San Martín, se va a llenar, se Sí. llena el colectivo en esa época a las 4 de la tarde. Y me subo y a la altura de San Martín y Lilio más o menos se sube un señor y me ve sentado ahí, se empezó a llenar el colectivo y me dice, gordo, ándase mío, en la merenda, cuñascaraibe, me dice, ¿verdad? Y me asusto yo y me digo, bueno, y me fui, pensé, miré y calculé y dije, no puedo ser tan joven, esto me puede traer problemas, ocasionar problemas de salud. Y ahí empecé la actividad física. Mirá vos. Y hasta hoy yo... Nunca dejaste, sí, me Nunca consta. nunca Me consta que vos viajás, igual tenés que irte a hacer caminata, lo Sí. que sea, algo tenés que hacer. Mirá vos, o sea que ese hombre despertó en vos un poco tu orgullo propio, tu amor propio. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Y que habrás tenido 12, 13 años, 14. No, era un poco más grande, ya Ya, tenía ya. 16, 17 años, estaba Ok. en la secundaria. del Y ahí te colegio. pusiste las pilas y comenzaste a meterle a los fierros. Sí, fierro a full. A full, hasta ahora. Soy futbolero también, pero Sí. hoy solamente pesa. Sí, una vez jugamos un partido de pique con Hugo en la tele, me acuerdo, y me ganó. Esa No. fue una derrota más dura que cualquier otra derrota política. Sos futbolero también. Bueno, ahí vimos todo el contexto, familia, papá político. ¿Tu mamá qué tal? Mi ¿Cómo mamá es docente, profesora de escuela, de colegio, de Ya. institución pública. Ujú. Y tenés hermanos también. Tengo 2 hermanas. Mira. Vos eras el único varón. Yo soy el único varón y el único que se dedicó a la política. Qué interesante cómo se conforma una personalidad, ¿no? Sobre todo con mucha vinculación y sobre todo mucho apoyo en el vínculo familiar, en la base que es para muchos lo más importante, me incluyo también. Después entraremos un poco en su viaje dentro de la política, los cambios que él mismo ha experimentado, por qué apoya hoy a Hugo Velázquez y no a Santiago Peña, qué pasó en este tiempo en el Parlamento, donde incluso va a presidir un opositor próximamente de la Cámara de Diputados, todo eso enseguida. Pero queríamos comenzar con esta parte más humana del diputado Hugo Ramírez. Ya volvemos. Hugo Ramírez es, como todo político, polémico, resistido por un sector, tiene por supuesto también sus bases bien sólidas, ha construido una carrera en todo este tiempo, es diputado actualmente y quiero comenzar con esto, Hugo, la parte política. Activaste mucho en el movimiento Honor Colorado, Sí. fuiste uno de los pilares, me consta, del movimiento en Asunción, pero después saliste. ¿Por qué se produjo esa salida y ese cambio? Bueno, en Honor Colorado yo laburé mucho, Sí, trabajé, me consta. fui parte activa, fui un referente del movimiento. Pero finalmente la política en el momento uno te indica cuál tiene que ser el camino, ¿verdad? Existen modelos muy diferentes y yo decidí salir del movimiento porque me pareció que es un movimiento que tiene una visión empresarial y donde finalmente uno hace política para defender intereses de un sector. No existe la posibilidad tampoco de disentir, de discutir, de intercambiar opiniones.
Y bueno, y todo eso hizo que tome la decisión de salir. Y eso no lo digo ni siquiera quejándome. Yo le agradezco al movimiento por haberme dado la posibilidad. Pero uno tiene que tomar la decisión. O defendemos las instituciones o defendemos las corporaciones. Importante esa definición que das, porque también la otra interpretación que se tuvo, Hugo, y creo que voy a ser sincero contigo y no te va a molestar, es que se decía que al no recibir el apoyo de Cartes para candidatura a Asunción como intendente, vos te retirás. Cuando, en pocas palabras, Horacio opta por Nenecho. ¿Ese fue otro elemento desencadenante o ya venían No, eso también fue, pero eso forma parte de la visión, de la visión? que existe en ese movimiento. Cuando uno no comparte o tiene algunos cuestionamientos a las decisiones, bueno, y eso se va decantando, ¿verdad? Pero eso también forma parte de la decisión, yo no lo voy a negar, ¿no? Yo hice una carrera política que venía preparándome para eso, no se dio, se cerraron esas puertas, pero se van a abrir nuevas puertas y lo digo con muchísimo entusiasmo y con la visión de que existen nuevas posibilidades y nuevas probabilidades de seguir abrazando lo que me gusta, ¿verdad? Que es la carrera política. Y hoy estoy mucho más cómodo, estoy contento trabajando en un movimiento donde tenemos un candidato que tiene serias chances de llegar a la presidencia de la República y donde también existe un equipo con una visión política. Eso te iba a preguntar. A partir de esa situación, vos ingresás al movimiento que trabaja en general en coordinación con el presidente Mario Abdo Benítez. Surge después la candidatura de Hugo Velázquez. Vi que enseguida vos apuntalaste también a esa candidatura. Fuerza Republicana es el nombre del movimiento. Y ahora están en plena confrontación. Esa confrontación ya se sabe, los colorados la hacen frontalmente y de una manera hasta intensa. Sí. Eso puede producir una división del partido. Desde Honor Colorado se dice que la candidatura va a bajar alguna vez porque no prende. Desde Fuerza Republicana se cuestiona de que Santi es prácticamente un títere de Horacio. ¿Cómo te ves en medio de ese fragor, al mismo tiempo trabajando en tu trabajo legislativo? ¿En qué terminará esta historia de la interna tan intensa que tiene la ANR? Bueno, las internas del partido siempre fueron así. Y yo te decía al inicio del programa que yo provengo de una familia tradicional seccionalera. He vivido procesos electorales desde muy joven, siendo niño, adolescente, joven, maduro y hoy ya político. Siempre las internas del partido fueron internas vibrantes. Eso hacen a la musculatura dirigencial. Y nosotros comprendemos perfectamente que la discusión y el fervor dialéctico se terminan cuando terminan las internas. Las diferencias dentro de la política partidaria las dirimimos en las urnas y ese proceso que hoy estamos viviendo es un proceso que se repite y se repitió siempre. Yo estoy convencido de que una vez terminadas las internas, el partido va a llegar unido y va a confrontar electoralmente a lo que hoy se está también diseñando, que es la alianza, una alianza que pretende también enfrentarnos a nosotros. Claro, eso te iba a decir, ese es el estadio posterior. Ahora, ¿por qué Hugo Velázquez debería ser candidato a presidente de la República del Partido Colorado? Porque en las internas se van a definir qué modelo de país queremos y ahí un poco rescatando de todo lo que hablamos en la introducción y parte de nuestra conversación, viene de dónde nosotros provenimos de una familia tradicional colorada, desde muy joven en las seccionales, y Hugo Velázquez forma parte de esa gran familia colorada. Él se inició en la política desde muy joven también, fue presidente juvenil, fue presidente de la seccional de su comunidad, fue miembro de la Junta de Gobierno, fue presidente y convencional por varias veces. En la carrera administrativa pública fue integrante de los 3 poderes del Estado, fue parte del Poder Legislativo, siendo diputado, presidente de la Cámara de Diputados por varias veces también.
fue parte del Poder Judicial y hoy parte del Poder Ejecutivo. Un candidato que tiene una mirada y una experiencia desde los tres poderes del Estado. En la parte gremial fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Existe un liderazgo comprobado y un trayecto recorrido. Los liderazgos en la política no se heredan, no se transmiten ni se comparten, sino se construyen en base a la lucha. Y creo que ese liderazgo lo tiene Hugo y eso garantiza también la posibilidad de que cuando llegue al poder va a tener las herramientas, el carácter y la decisión de hacer bien las cosas utilizando también la experiencia que le brindó toda esa carrera política, ¿verdad? Y lo que te decía también cuando conversábamos recién, en el Paraguay hay que defender las instituciones y no las corporaciones. Nosotros somos unos convencidos de que las instituciones republicanas se tienen que fortalecer y no debilitar, y que uno busca acceder al poder para tratar de resolver el problema de la mayoría y no de un solo sector. Entonces esa es la principal diferencia y creo que tenemos al mejor candidato. Este año legislativo tuvo varios momentos muy interesantes. Por un lado, lograron un cambio en la mesa directiva que parecía imposible. Bueno, para eso tuvieron que negociar, en el mejor sentido de la palabra, con la oposición. Va a cambiar la mesa directiva en breve. Y por otro lado, se perdió la posibilidad de la destitución de Sandra Quiñones. Una de cal, otra de arena. ¿Cómo viviste vos ahí adentro esas dos situaciones? Primero la del cambio de directiva, porque hasta le acusaron de traición algunos correligionarios de ustedes por esa acción coordinada con la oposición. Bueno, nosotros no entregamos el poder a los liberales, sino sacamos parte del poder a un grupo que maneja la política de manera autoritaria. El Parlamento es el centro de discusión política por excelencia, el centro democrático de la acción política. Y bueno, y hoy se da la posibilidad de ese cambio porque nosotros creemos que el diálogo, la conversación y la posibilidad de alianzas con sectores iguales, que pertenecemos al mismo partido, y con otros sectores que no pertenecen a nuestro partido, pero que tienen representación parlamentaria, es posible. Ese diálogo es posible y la construcción de un Paraguay para todos también es posible en base al diálogo con los demás sectores. Y lo hacíamos nosotros en la municipalidad, trabajamos súper bien. Asunción, en tu administración tuvo avances importantes, todo lo que hoy vivimos de la costanera, el viaducto más largo que tiene Paraguay que se realizó en Asunción al costado del Botánico, las viviendas sociales del barrio San Francisco, todo se hizo en una administración que no era colorada y que tuvo la visión de, a pesar de que el presidente de la República era colorado, de darle la posibilidad y la herramienta para que se solucionen los problemas a la gente. Sí, recuerdo que obviamente inclusive se hacía una especie de coparticipación en las decisiones porque la Junta estuvo presidida siempre por la ANR. A veces nomás se toma eso como que se rompe la unidad granítica. Y sobre todo escuché de parte del sector de Honor Colorado quejas muy agrias. ¿En el partido pasa algo parecido? ¿Hay un predominio del grupo Honor Colorado? ¿Se maneja muy cerradamente el partido hoy? ¿Cómo se cambia eso, Hugo? Y bueno, la principal herramienta son las urnas. Yo creo que el partido ahora con el anuncio del presidente que va a ser candidato a la Junta de Gobierno, a presidir la Asociación Nacional Republicana, definitivamente nuestro movimiento busca la posibilidad de abrir nuevamente las puertas del partido a toda la dirigencia. Hoy eso no ocurre, es una sucursal de una empresa privada y eso nunca fue así. Entonces creo que hoy la candidatura al presidente también garantiza la posibilidad de que en caso de que se vayan dando lo pronosticado por nuestro equipo, que Hugo gane las internas y después gane las generales, podamos tener un partido colorado que respalde decididamente al gobierno, que finalmente es importante para la gobernabilidad. Una cosa es llegar, otra cosa es gobernar y otra cosa es salir por la puerta grande. Vamos a poner un punto ahí porque tengo que hacer la pausa, pero a la vuelta quiero entrar en el otro tema.
en el tema del juicio político a la fiscal general del Estado que finalmente no prosperó. ¿Qué pasó? Parecía que tenían ya todo como para proceder a ese juicio, pero algo pasó por el camino. Voy a preguntar directamente al diputado Hugo Ramírez acerca de su punto de vista, su opinión, su percepción de este tema. A la vuelta, con más Conversando en la Noche. Hugo Ramírez con nosotros, diputado nacional, por supuesto muy vinculado a la historia reciente del Partido Colorado, activista desde muy joven de dicho partido. ¿Te dolió, Hugo, cuando surgió aquella idea de ANR Nunca Más? Sí, me golpeó mucho. Me golpeó, me hizo reflexionar. Bueno, siempre nosotros asumimos nuestro coloradismo sin beneficio de inventario, pero igual eso golpea. Pero es importante también dentro de la política las críticas y las felicitaciones, las adhesiones y los detractores, porque eso finalmente hace que las decisiones que tomemos, los que ocupamos espacios de preponderancia sean limitados también. Pero sirvió para que internamente también en la reflexión colectiva de los que estamos dentro del partido nos pongamos a analizar en qué estábamos equivocados, qué tenemos que corregir a corto, a mediano y a largo plazo. Y bueno, y hoy siento que eso está latente, que existe también un sector de la población que no está contenta con el accionar de los actores políticos de nuestro partido, pero también creo que el partido ha demostrado una madurez política y una vocación de poder importante en todo el mundo. Después de la pandemia, todos los partidos oficialistas tuvieron un revés electoral. Dentro de nuestro país, el Partido Colorado tuvo una importante victoria en las últimas elecciones municipales. Un ejemplo nomás que es muy cercano para nosotros que somos de Asunción. Por primera vez nosotros tenemos 15 concejales colorados, nunca antes se había dado eso, ¿verdad? Claro. Y creo que eso también redobla un poco el compromiso que nosotros tenemos con la gente. Importante, autocrítica, corrección de lo que se cree que está equivocado y acción. Antes de pasar al tema de la Fiscal General del Estado, tu actividad como legislador, recojo lo de ruidos molestos que nos toca todo de cerca porque somos un seno y sabemos lo que sufre la gente en los barrios, lo hemos vivido en la municipalidad. Activaste sobre eso, legislaste sobre eso. ¿Otros puntos que te sentís satisfecho de haber legislado? Creo que lo de ruidos molestos es un punto positivo. Hoy estamos pretendiendo que el Ministerio del Interior pueda tener las herramientas, vemos la posibilidad de otorgarle más presupuesto para que se compren los instrumentos para poder hacer el control en los diferentes barrios, eso no solo en Asunción, sino también en Central, en las grandes urbes del país ese problema existe. Creo que es el primero o el segundo motivo de llamada al sistema 911, impresionante el problema. Y bueno, y estamos esperando también la reglamentación de la ley. Eso fue una ley, se trabajó mucho y se logró. El proceso para la construcción de una ley es un proceso súper largo, complejo y que requiere de muchísimo trabajo, de cabildeo, de conversación con los colegas, técnicos, políticos y bueno, por eso esa ley creo que es una ley súper importante. Y después participamos en todo lo que hace al fortalecimiento de las instituciones. El Parlamento tiene muchas cuestiones decisivas que uno tiene que ir enfrentando, a veces con muy poca información. Y ese trabajo ayuda a que uno pueda ir fortaleciéndose también en la carrera política porque es jugar un poco en primera.
algunas decisiones acertadas que hemos tomado en el Parlamento y otras que nos sirve de experiencia, que creo que nos equivocamos y que nosotros no, nos damos cuenta, pero que la gente también cuando te ve te reclama. Creo que eso es en parte un poco en la generalidad de lo que es el Parlamento. Proyectos puntuales, creo que ahora estamos trabajando en un proyecto de ley con otros colegas, que es el de la posibilidad de que las plataformas de transportes públicos individuales, MUS, Uber, tengan Sí. agencias de responsabilidad en el Paraguay que puedan tener las mismas exigencias o parecidas con los taxistas, que puedan darle también una competencia más justa a los taxistas y también una garantía a la población. Y también al conductor, al chofer del Uber, del MUS, que hoy no tiene absolutamente ningún lugar donde recurrir acá en el Paraguay, por lo menos formalmente, ¿verdad? Sí. Y en eso estamos trabajando. Qué interesante esto, porque es formalizar también algo que surgió como una oportunidad laboral, pero que tiene sus vacíos legales. Y ahí quiero entrar a lo del juicio político. Hay muchas evaluaciones. Se avanzó, se preparó un libelo bastante sólido. Parecía que estaban dados los elementos para proceder, pero después se perdió la votación. Algunos dicen que alguna gente tuvo que dar un paso atrás por presiones, otros dicen que se apuró también la presentación. ¿Cuál es tu percepción de por qué no se logró eso? No, yo creo que una mezcla de todo. Eh, Creo que hubo ansiedad y prisa en la presentación del nivel acusatorio. Creo que estoy seguro que existieron también presiones para, para que esto no se dé. Y bueno, nosotros lo habíamos denunciado en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando la directora de comunicación de la Fiscalía, por algunos tweets, había lanzado amenazas a parlamentarios, anuncios de grabaciones que tenían de algunos políticos, ministros y parlamentarios, creo. Ujú. Y todo eso hacía una campaña de tratar de frenar el juicio político. Finalmente, enfrentar a la fiscal general del Estado es una actitud de muchísimo coraje, es una de las personas más influyentes y más poderosas de la República. Pero creo que hubo una mezcla de todos. ¿No se puede tomar como una derrota de Hugo Velázquez? Yo creo que es una derrota de la institucionalidad, y nosotros formamos parte de una visión de la política que tiene que preservar las instituciones. Creo que es una derrota de la institucionalidad en la República. Hoy día la Fiscalía, el Ministerio Público están muy cooptados por un sector de la política o del partido. Vos sabés también eso, Mario, es así. Y bueno, y es preocupante eso, porque finalmente lo que hablábamos hace rato, de que las diferencias políticas las tenemos que dirimir en las urnas. No se puede utilizar a la Fiscalía para someter o perseguir al adversario político. Eso nunca se dio dentro del partido, y hoy se está dando eso, ¿verdad? Entonces, creo que se perdió una oportunidad importante, pero la política y la vida siempre te da, es un mundo de oportunidades. Esperemos que se pueda mirar con optimismo el futuro y ver cómo se puede reencauzar, porque es importante que la justicia en el Paraguay pueda tener un cambio, y el fortalecimiento de esa institución no es un suceso, sino que es un proceso, y el inicio de ese proceso tendría que haber sido la remoción de la fiscal. Clarísima la explicación del diputado Hugo Ramírez sobre este aspecto. Y lo otro es la justicia electoral. Yo sé que usted está mirando medio de la vereda de enfrente, porque son cupos que pertenecen a la oposición. Igual es preocupante que no se pueda llegar todavía a cubrir esas vacancias, Hugo. ¿Qué pensás? No, yo creo que se está hablando en un gran consenso político para buscar que se ocupen esos espacios. Finalmente este es un año electoral. La justicia electoral es una institución que, con su acierto y desacierto, ha fortalecido muchísimo la democracia en el Paraguay, y una institución que ha dado también credibilidad y confianza a los procesos electorales. Una institución que ha sido reconocida por organismos internacionales inclusive. Entonces hay que preservar eso, y que los hombres y los nombres que vayan a ocupar esos lugares puedan tener no solamente un color del partido al que pertenecen, sino la fortaleza de poder ir a hacer
lo que se construyó y se sigue haciendo dentro de esa institución. Yo creo que va a haber un consenso y se van a elegir a los mejores hombres o mujeres. Bien, importante esto, hablábamos hace poco con el doctor Ramírez Zambonini y justamente destacaba eso, lo que se evolucionó, porque este fue un modelo nuevo también que comenzó prácticamente con la nueva Constitución y se fue desarrollando, ¿no? Sería malo perder algo que se conquistó con tanto esfuerzo. Estoy de acuerdo, por eso te digo que hay que ver quiénes pueden representar a sus respectivos partidos o fuerzas políticas, pero hay que ver también aquellas personas que tengan experiencia y formación profesional para ocupar el cargo. Se suele decir, Hugo, y con esto cierro este tema, que el líder de Honor Colorado tiene una impronta tan fuerte que va cooptando Cámara de Diputados mucho tiempo, Partido Colorado, Ministerio Público, y también aspira a tener un control sobre nada más y nada menos que la justicia electoral. Por ahí parece que viene esta situación de inseguridad que se generó en algunas candidaturas de la justicia electoral. ¿Podríamos tener un líder de Honor Colorado también manejando la justicia electoral? No, yo creo que hoy está avanzadas las conversaciones entre Para evitar eso. los diferentes sectores y para que la elección sea del conglomerado político con representación de todos los partidos y no solo de un sector. Ok, interesante esto porque de esa justicia electoral van a depender muchas cosas en el futuro inmediato. Así mismo. Vamos, nada más y nada menos que un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, todo se va a definir con esta justicia electoral que emerja de estos nuevos acuerdos. Y ahí te hago la última pregunta antes de la pausa, después haremos el redondeo de toda esta charla. ¿Cómo te ves vos para el 2023? ¿Ya tenés un proyecto? ¿Querés seguir en la Cámara de Diputados? Justamente decías antes, muchas cosas todavía me esperan. Obviamente el político siempre aspira a continuar y a ir escalando en su carrera. ¿Cómo te ves en el corto, mediano y largo plazo? Quiero seguir colaborando desde el Parlamento. Confío y veo que existen posibilidades reales de que Hugo Velázquez sea el próximo presidente de la República. Quiero estar también a su lado colaborando en el próximo gobierno. Tengo mucho por dar, pero mucho por aprender también. Y me parece que la política te da muchas posibilidades. Y hoy veo el 2023 como una nueva oportunidad de ponerme a consideración de la gente. Voy a ver si podemos pugnar por un espacio dentro del Parlamento, una candidatura al Senado. En el nuevo sistema electoral creo que existen posibilidades reales de poder ocupar un lugar, primero pasar las internas y después las generales, pero la idea es continuar dentro de la política y con mucho más compromiso, aún porque hoy tenemos una candidatura que tiene condiciones y posibilidades reales de llegar, que es la del compañero tocayo Hugo Velázquez. Sí, y ahí te hago la última pregunta antes de la pausa. ¿El desbloqueo se generó o se pensó como una forma de romper las estructuras políticas tradicionales? Sin embargo, el Partido Colorado, que siempre se recicla muy rápido y reacciona rápido, obtuvo mayoría en bancas municipales. ¿Por qué esto te parece que ocurrió? ¿Qué está pasando con el nuevo sistema electoral, según tu criterio? Yo creo que el Partido Colorado tuvo siempre una capacidad de ayornarse a los nuevos tiempos, una capacidad de cambio interno y de adaptación, y eso le permitió aprovechar este proceso electoral novedoso que se vive en el Paraguay, que finalmente fue una iniciativa de la oposición. El proyecto de ley, nosotros lo trabajamos, fue un proyecto de iniciativa legislativa de sectores de la oposición, que como partido nosotros institucionalmente habíamos trabajado en esto, habíamos modificado e introducido algunas apreciaciones que terminaron siendo ley. Y bueno, y creo que el partido se acomodó, se reagrupó, supo manejar sus diferencias internas, y ese resultado se ve reflejado en la cantidad de intendentes colorados que hoy existen y en la cantidad de miembros de juntas municipales que también logró el Partido Colorado. Hoy Hugo Ramírez
ya no necesita ser número 1 de una lista o número 2. No. Puede estar en cualquier número. El tema es cómo trabaja después su propia candidatura. ¿Te ves con posibilidad en ese sentido en una candidatura a la senaduría de la Nación? Sí, yo creo que tengo posibilidades. Finalmente eso va a decidir la gente. Y uno tiene que estar en política no porque uno quiere, sino porque la gente quiere. Y esta es una oportunidad de conocer si la gente desea que uno siga ejerciendo la función parlamentaria o no. Y bueno, eso va a decidir la gente. Tengo y confío en nuestra capacidad, en nuestro trabajo realizado y en nuestra proyección. Porque algunos dicen que este tema del bloqueo no es que le deja lugar a más guapos solamente, sino que al que tiene más dinero para soportar su propia campaña. Y ahí vas a tener rivales duros porque hay mucha gente con dinero detrás de las bancadas y de las bancas parlamentarias, ¿no? Así mismo, y decía yo en sesiones pasadas, que lo mismo que pensaban los opositores al presentar esta ley, y eso es una realidad, para no desviar la pregunta. Yo creo que es una realidad, gente que tiene poder económico tiene también posibilidades, pero creo que abre también la oportunidad para que las personas que tengan un trabajo realizado y creatividad necesaria puedan ocupar los espacios. La ley que se aprobaba recientemente, que está en manos del presidente vetar o aprobar, que es la de reducir la cantidad, las edades de las candidaturas. A los 22 años uno puede ser intendente y a los 22 puede ser intendente y a los 20 concejal. Eso sí que es preocupante porque se van a crear muchísimos nuevos candidatos de laboratorio, decía yo en el Parlamento, nuevos títeres como Santi Peña que van a estar dirigidos y gobernados por personas que van a financiar esas campañas políticas. Me preocupa los fondos que se puedan utilizar para financiar la candidatura de nuevos jóvenes. Vamos a hablar de eso en la parte final de esta conversación muy interesante con Hugo Ramírez. Hay que escucharlo atentamente a Hugo porque está dentro del laboratorio mismo de la política nacional, ahí en la Cámara de Diputados, pero también en el terreno de operaciones seccionales, gente que está en los niveles, sobre todo de decisión electoral, que es esa gran masa silenciosa que por algún motivo le sigue dando su confianza al Partido Colorado mayoritariamente. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se mantiene? Le vamos a preguntar a la vuelta a la pausa en la última parte de Conversando la Noche. Hugo Ramírez es un hombre que tiene mucho expertise en política. Alguna gente lo subestima, sin embargo, siempre fue avanzando, nunca retrocedió y por lo que veo tiene en su proyecto, en su hoja de vida, esa idea de seguir creciendo políticamente. ¿Por qué se lo sigue viendo a Santi, como recién dijiste, a Santi Peña como un títere de Cartes? Convengamos con un muchacho preparado, tiene un cierto consenso de admiración de un electorado joven, inclusive independiente, pero tiene ese estigma, digamos. ¿Podría él romper ese estigma o es muy difícil, ya que vos estuviste en esa estructura, con el sistema de trabajo interno de Honor Colorado? Bueno, yo no coincido contigo en el que tiene cierta preparación. Siempre los exministros de Hacienda o fueron a trabajar a organismos internacionales o se fueron a sedes importantes en Washington a trabajar o a dar conferencias por el mundo. Santi termina el Ministerio de Hacienda y es contratado por el banco del jefe. Entonces, yo en eso no comparto, yo no veo esa capacidad y finalmente se juega el futuro de la nación. Aparte de eso, no creo que Santi tenga la independencia necesaria que requiere un candidato a presidente de la República, atendiendo a que el agua con el que riega el pasto de su casa le paga Horacio. O sea, es imposible pensar que él pueda tener una independencia en sus futuras decisiones políticas. Entonces eso sí es peligroso para el sistema democrático en la nación.
Y bueno, como te dije hace rato, los liderazgos no se heredan ni se comparten, sino se construyen. Y eso yo no veo en Santi, por eso creo que nosotros hoy tenemos una, una chapa presidencial que tiene muchísimas chances electorales y también posibilidades de gobernar de manera correcta los próximos 5 años en el Paraguay. Ahí quiero entrar en esta última etapa de la conversación, que ya es más breve, también en tu pensamiento o percepción con respecto a la oposición. Yo sé que vos sos muy respetuoso de la oposición, siempre fuiste muy cauteloso, no querés tanto meterte en carpa ajena, pero la oposición está tratando de generar una concertación y puede ser un rival de fuste. Me parece que sería un error subestimarla. ¿Qué pensás? No, yo al contrario, yo a la oposición no le subestimo y creo que el partido tiene mucho más chances de ganar con una candidatura como la de Velázquez y Brunetti que con una candidatura como la de Santi y Aliana. El partido tiene mucho más chances de ganar con la candidatura de Hugo y yo no la subestimo. Este anuncio de alianza nos tiene también alertas a todos. Y bueno, y a pesar de las diferencias que tenemos al interior del partido, existen conversaciones entre ambos movimientos para tratar de que una vez terminadas las elecciones podamos rápidamente unirnos para poder pugnar por el poder de la República. El presidente mencionó a Pettengill el otro día en el Chaco, Velázquez dice no, mencionó que si llega a ganar la interna, porque va a ser el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, lo va a apoyar al candidato que gane. Pero muchos en los medios interpretaron, epa, el presidente está pensando en un plan B, Luis Pettengill. ¿Cuál es tu apreciación también sobre el tema? No, eso no hay ninguna duda. El presidente va a ser candidato a presidente de la República por nuestro movimiento, por el movimiento Fuerza Republicana. Candidato a presidente de la Junta. Presidente de la Junta. Sí. Lo que hizo es el anuncio formal de su candidatura a la Junta de Gobierno, al afirmar que él va a ser el jefe de campaña del que gane la interna. Pero él va a pugnar por nuestro movimiento. Eso no hay lugar a dudas. Participó de varios encuentros con nosotros. Va a seguir visitando y de gira con nuestro equipo político. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que el presidente va a pugnar por nuestro movimiento. ¿Lo de Luis Pettengill te parece más bien una especie de especulación? Porque el propio... Pero el partido tiene que estar abierto a todo, a empresarios, a políticos profesionales, a sectores sociales. Y bueno, y se le abre las puertas a Pettengill como se le abre las puertas a todos, ¿verdad? Yo creo que es normal. Pero nosotros no tenemos ninguna duda. Nuestra chapa presidencial va a ser Hugo Velázquez, Juan Manuel Brunetti. Hasta el final. Hasta el final. Y nuestro candidato a presidente es presidente de la ANR, Mario Abdo Benítez. Bueno, importante tener esas definiciones de alguien que está dentro, decíamos, del laboratorio político de nuestro país. Y ahí va lo último. Aún así, con todos los errores cometidos, que me hace bien escuchar que vos también asumís como autocrítica, el Partido Colorado sigue siendo electoralmente una maquinaria, un fenómeno social y político. ¿Por qué? Yo creo por su gente, por su dirigencia, que finalmente es aquella que recibe mucho más frustraciones que satisfacciones. Esa que está en su casa, en su barrio, recibiendo la problemática del vecino sin importar el color, que comparte el problema ajeno sintiendo tu problema, el que tiene todavía la capacidad empática que tenemos que recuperar los que estamos un poco más arriba. Eso es parte fundamental de la historia política que vive nuestra asociación partidaria. Creo que también la gestión de gobierno hace a que la gente tenga y siga teniendo esperanza en nuestro partido. Y sí creo que tenemos que ir mejorando en un sistema de comunicación que pueda fortalecer y darle más chances electorales a nuestro partido. Hay cosas que hay que mejorar, pero creo que fundamentalmente es a la vocación de poder, al trabajo de la dirigencia del partido y a la ejecución de obras importantes. Este gobierno ha terminado haciendo obras importantes que nunca antes se ha hecho. Hoy Paraguay, de ser un país sin litoral, se convierte en un Paraguay con una situación política geográfica importantísima a través de la construcción de los 2 puentes internacionales, la culminación o casi culminación de la ruta
bioceánica, unimos el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, sin hablar del sistema de salud que va a entregar este gobierno de salud pública. Claro, pero en lo social todavía hay deuda. Claro que tenemos deuda. Y vos sos muy consciente de eso. Claro que tenemos Hay deuda. mucha pobreza todavía, se busca más igualdad social. ¿Te parece que el Partido Colorado, o en este caso el gobierno de Hugo Velázquez, puede avanzar sobre ese aspecto tan importante? Yo creo que Hugo Velázquez va a tener una mirada mucho más profunda hacia el sector social, porque él pertenece también a ese sector. Él es de origen de una familia campesina de San Pedro. Él nació en Itacurubí del Rosario, en una compañía, hijo de agricultor, hijo de maestra. Y finalmente uno tiene que haber sentido en la piel para poder conocer también la realidad de la gente. Y creo que por lo que le conozco va a tener una mirada y una visión y acción mucho más social. Hugo Ramírez, durante casi una hora conversó con nosotros. Se me ocurrió un título, Ámelo o déjelo, porque no es un hombre con medias tintas, es frontal, lo he conocido bien durante 4 años y he aprendido también a respetarlo. Te deseo la mejor de la suerte, Hugo, gracias por venir. Ojalá todo esto sea en bien de nuestro Paraguay, y no solamente de un sector, de un partido y solamente de algunas personas. Gracias por venir. A vos, Mario, contento de encontrarte nuevamente. Gracias, Mario. Igualmente, Hugo Ramírez, diputado nacional, quiere ser senador en el próximo periodo, quiere trabajar al lado de Hugo Velázquez si llega a presidente. Veremos si la gente le da la oportunidad. Nosotros nos vamos, hasta en cualquier momento, siempre por Mega TV.